La primera aplicación de estimadores extremos que vamos a hacer va a ser la primera aplicación que ustedes han hecho también siempre, que es el de mostrar que OLS es claramente un tipo de estimador extremo, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar que OLS es como un estimador extremo y vamos a derivar las propiedades asintóticas de este estimador. Claramente, el beta-gorrito era simplemente aquel que maximizaba o minimizaba, perdón, la suma de cuadrados residuos, pero como hemos dicho antes, maximización y minimización son básicamente dos caras de la misma moneda, por lo tanto, entonces, la función Q sub t que hemos definido para estimador extremo, que era la función que queríamos maximizar, en este caso va a ser simplemente maximizar el negativo de la suma de cuadrados de los residuos, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que beta es simplemente el parámetro que estamos interesados en estimar, y beta sub 0 es el verdadero valor del vector de parámetros. Beta sub 0 entonces es el parámetro poblacional que desconocemos y lo que estamos intentando hacer es utilizar el estimador extremo para con ello obtener el estimador de beta. Entonces nuestra función Q sub t obviamente depende del tamaño de muestra, por eso depende de t, depende de la trayectoria de la variable dependiente y depende de las variables exógenas o independientes también. Y queremos encontrar entonces el estimador de beta que maximiza el negativo de la suma con los residuos. Obviamente ustedes me dirán, ¿para qué voy a utilizar estimadores extremos si yo conozco que el estimador de beta es esta de acá? Y yo ya he demostrado, ustedes lo han hecho varias veces, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era un estimador débilmente consistente y asintóticamente normal, siempre que se cumpliesen ciertas condiciones que la típica condición era que X transpuesta a X sobre T convergía a una matriz invertible y no estocástica, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya saben eso y ustedes han hecho varias maneras de poder aplicar directamente leyes de grandes números y teorema central del límite para derivar las propiedades asintóticas del estimador OLS. Lo que voy a hacer ahora es que vamos a justamente utilizar el método que hemos derivado ahora de estimadores extremos para tratar de demostrar lo mismo, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente y que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es asintóticamente normal, pero ahora ni siquiera vamos a derivar el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a utilizar simplemente la tecnología que hemos aprendido de estimadores extremos para decir, el estimador que resulte de minimizar o de maximizar este proceso va a ser consistente, sea cual fuere ese estimador. Entonces acá es como si no tuviésemos amnesia o no supiésemos que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es este y pudiésemos aplicar directamente esta tecnología. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque obviamente van a haber muchos casos en los cuales efectivamente no podemos derivar el estimador y por lo tanto nos gustaría poder utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora para tratar de con eso derivar las propiedades de este estimador. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar entonces de derivar esto, ¿ok? Para hacer eso, entonces, lo que voy a hacer es simplemente trabajar un poco en cómo se ve la función objetivo, nuestra Q sub t, que era otra vez el negativo de la suma de cuadrados residuos. Entonces, lo que tienen acá es el negativo de la suma de cuadrados residuos, y lo que voy a hacer es simplemente voy a restar y sumar X por beta sub 0, donde beta sub 0 es el verdadero vector de parámetros. ¿Por qué estoy haciendo esto? Podían no hacerlo, pero estoy haciendo eso para que podamos tener una manera en que después podamos llegar a una asociación entre nuestra Q sub t y la función Q, que habíamos dicho que era la función Q a la que debiese converger esta función Q sub t sobre t en probabilidad o en probabilidad uniformemente, dependiendo del teorema de consistencia que vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces acá no he hecho nada, simplemente he agarrado la suma con los residuos y he sumado y he restado en cada uno de estos términos x beta sub 0. ¿Ok? Una vez que he hecho eso, entonces ahora puedo ir empezando a trabajar, yo qué sé, este como si fuese un término, y este como si fuese otro término, este como si fuese un término, y este como si fuese otro término, y con eso entonces puedo empezar a reorganizar esto. ¿De qué manera puedo reorganizar esto? Hay una manera bastante simple de poder hacerlo. Obviamente, y menos x beta sub 0 es simplemente igual a u, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el verdadero modelo es y es igual a x por beta sub 0 más u. El beta sub 0 es el verdadero beta, que yo desconozco, y por lo tanto entonces yo podría y menos x beta sub 0, colocarlo simplemente como el u. ¿Ok? Una vez que han hecho eso, entonces van a tener un término, dos términos y tres términos, iguales, que son equivalentes a esta expresión de acá. Un término, dos términos, tres términos. ¿Ya? Que es simplemente una manera de haber escrito que y es igual a x beta sub 0 más u. ¿Sí? Y una vez que han hecho eso, entonces ahora pueden utilizar, como son tres términos, van a poder utilizar términos cruzados y desarrollen este producto, esto transpuesto esto, y al desarrollar esto van a llegar a esta expresión de acá, que tiene básicamente tres términos. ¿Sí? Uno que tiene que ver con la suma de cuadrados de los residuos, uno que tiene que ver con la relación que hay entre X y
y uno que tiene que ver simplemente con X transpuesta X. Y en función de beta, que es el parámetro que nosotros estamos con el cual vamos a hacer la estimación, y beta sub 0, que es el verdadero vector el verdadero valor del vector de parámetros. Esta función de acá, entonces, ahora está dependiendo simplemente de las X, está dependiendo del U, y está dependiendo de beta y de beta sub 0. ¿Ok? ¿Qué teorema podemos utilizar? Recuerden que en nuestro teorema 1 le pedíamos algo respecto a la función objetivo Q. Lo que le pedíamos que la función Q sea continua. Esta función Q, esta función Q de t, no solo continua en beta, sino que esta función Q es cóncava en beta. No solo es cóncava en beta, sino que es globalmente cóncava en beta. ¿Por qué? Porque esta función es una función que es cuadrática en beta. Como es una función que es cuadrática en beta, sabemos que lo que fuera que vaya a ser el estimador de que resulte este proceso de optimización va a ser un máximo global en este caso, porque la función es globalmente cóncava. Por lo tanto, entonces, podíamos ahora utilizar variantes del teorema 2. En el teorema 2 le pedíamos solamente concavidad a la función Q sub t, y acá hemos visto que la función Q sub t no es solo cóncava, sino que es globalmente cóncava. Entonces, vamos a utilizar el teorema 2. La gracia de utilizar el teorema 2 de consistencia de estimadores extremos es que lo que tenemos que demostrar es solamente convergencia en probabilidad de Q sub t sobre t a Q, ¿no es cierto? Y vamos a hacer justamente eso. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de ver a qué converge Q sub t sobre t. Y como hemos dicho, Q sub t sobre t era 1 sobre t de primer término, segundo término y tercer término. Entonces, partamos con las cosas más simples. Lo que vamos a hacer es, ¿qué supuesto necesitamos para poder demostrar consistencia acá? El primer supuesto que vamos a pedirles es que los U sub t sean o IID, independiente y idénticamente distribuidos, o a su vez vamos a pedirle también, podría ser que no sean IID, pero que tengan cuartos momentos acotados. Estos cuartos momentos acotados es una manera de poder demostrar convergencia en media cuadrada de una expresión que vamos a derivar ahora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Tenemos tres términos. Este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Lo que voy a hacer entonces, voy a ver a qué converge U transpuesta U sobre T. ¿Sí? Y U transpuesta U sobre T es simplemente la suma de cuadrados de los U's dividido T. Si es que los U's son IID, por esperanza cero y varianza sigma cuadrada, entonces eso querría decir que U transpuesta U sobre T va a converger a sigma sub cero cuadrado, ¿no es cierto? A la varianza de los U's. Y esto obviamente sería simplemente aplicando ley débil de grandes números de Quinchín. O también podría aplicarse ley fuerte 1 de Kolmogorov y tener convergencia casi segura, si es que los U sub T son IID, ¿sí? Si es que los test no fuesen IID, entonces uno tendría que utilizar ahora la ley débil de Chebyshev. Y la ley débil de Chebyshev, como no tenemos una serie que es IID, necesitamos que los segundos momentos de los UT cuadrados, que sería justamente esta expresión de acá, estén acotados, que serían los cuartos momentos de U sub t. Y si es que los cuartos momentos de U sub t están acotados, entonces también aplicando Chebyshev, ley débil de grandes números, sigma cuadrado, perdón, U transpuesta U sobre T converge a sigma sub 0 cuadrado. Entonces, esta parte de acá converge simplemente a una constante que es sigma sub 0 cuadrado. Entonces, el primer término converge a una constante. Vamos ahora con el término de acá, con este término de acá, ¿sí? Entonces, tenemos 2 por beta sub 0 menos beta transpuesta, que es constante, todas estas son constantes, ¿sí? Dividido o por X transpuesta U sobre T. Entonces, lo que tendría que hacer es tratar de ver a qué converge X transpuesta U sobre T, y obviamente acá, si es que vamos a aplicar, por ejemplo, Chebyshev, entonces tendríamos que demostrar convergencia media cuadrada de X transpuesta U sobre T a 0, que obviamente es una condición que sabemos que se va a cumplir si es que los X y los U no están correlacionados. Entonces, si los regresores no están correlacionados con el término de error, entonces X transpuesta U sobre T va a converger en probabilidad a 0 y por lo tanto toda esta expresión de acá va a converger en probabilidad a 0. Entonces, este segundo término converge a 0 y esto converge a sigma sub 0 cuadrado, ¿sí? El último término. ¿Sí? ¿Qué nos faltaría? Tratar de ver a qué converge esta parte de acá. Y recuerden que beta y beta sub 0 son constantes, beta y beta sub 0 son constantes, entonces la única parte que depende de t es x transpuesta x. Entonces acá tenemos x transpuesta x sobre t. Y el supuesto que voy a tener, típicamente lo que he hecho es asumir que x transpuesta x convergía a una matriz Q, pero acá no puedo utilizar la matriz Q porque hemos llamado Q a la función objetivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces acá, por falta de imaginación, se me ocurrió llamarlo W. Entonces W simplemente a lo que converge X transpuesta X sobre T.
Esta convergencia podría ser así nada más, si es que X son matrices no estocásticas, o esta podría ser convergencia en probabilidad si es que las X son estocásticas, en el caso en que, por ejemplo, tengamos series de tiempo, digamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos asumiendo, que es el siguiente supuesto que necesitamos, ¿qué supuesto necesitamos para consistencia? En este caso necesitamos que, ya sea que los U sub t sean IID con esperanza 0 y varianza sigma cuadrado, o que los U sub t tengan esperanza 0 y cuarto aumento acotado. A su vez necesitamos que los X no estén correlacionados con los U's, que era lo que necesitábamos para que esta parte se vaya. Y la otra parte que necesitábamos era que la matriz de segundos momentos no centrados de X esté acotada, ¿no es cierto? Y que converja a una matriz no estocástica W y que esta matriz no estocástica W sea invertible. Entonces, si esa condición se cumple, entonces este último término de acá va a converger simplemente a beta menos beta sub 0, beta menos beta sub 0, y acá en el medio va a estar el W, que era lo que convergía X transpuesta X sobre T. Y este último término convergía sigma sub 0 cuadrado, y este término de acá se nos iba. Por lo tanto, se las presento acá. Esta sería la función Q. ¿Qué hemos dicho que debería cumplir la función Q? La función Q debería ser no estocástica, y esta función no estocástica, sí. Esta es una constante, esta es una matriz no estocástica invertible, esta es constante, constante. Por lo tanto, esta cosa de acá no es estocástica. ¿Sí? La siguiente cosa, esta es una función que depende explícitamente de beta. Efectivamente, depende explícitamente de beta. La siguiente cosa, dado que estamos aplicando el teorema 2, esta función debería ser cóncava en beta. Esta función no solo es cóncava en beta, sino que es globalmente cóncava en beta porque esta función es cuadrática en beta, ¿no es cierto? ¿Y qué más le tenemos que pedir? Tenemos que pedirle que esta función, a su vez, nos lleve a un máximo y que ese máximo, el único máximo de Q, sea en el verdadero beta. Entonces ahora lo que hacemos es agarramos a esta nuestra Q, ya no a Q sub t sobre t, ya no esta función de acá, sino agarramos a esta función Q. Y esta función Q ahora vemos cuál sería, si tuviésemos que coger el beta, cuál sería el beta que nos maximizaría esta expresión. Y obviamente lo que va a ocurrir acá es que sacan la condición de primer orden, luego sacar la condición de primer orden, igualar esto a 0. El beta que me resuelve esta condición de primer orden va a ser que beta sea igual a beta sub 0. Por lo tanto, entonces, beta es por lo menos un crítico, pero dado que Q es globalmente cóncava, se puede demostrar trivialmente que Q alcanza un máximo global en beta igual a beta sub 0. Por lo tanto, la condición de identificación se cumple, la condición de que, sea que se maximice en beta igual a beta sub 0 también se cumple, y por lo tanto, y que Q sea cóncava en beta también se cumple. Por lo tanto, entonces, como se cumplen todas esas condiciones, concluimos que el estimador de beta es debidamente consistente. Obviamente lo que sabemos es que como el estimador de beta lo podíamos haber obtenido de forma analítica, sabíamos que podíamos haber derivado el mismo resultado que hemos derivado ahora directamente operando sobre el beta gorro. No hemos hecho esto para mostrar que por el camino largo, entre comillas, en este caso, de utilizar la tecnología de estimadores extremos, podemos concluir que el estimador de beta va a ser consistente sin siquiera haber derivado cuál es el estimador de beta. No hemos dicho cuál es el beta gorro. Lo que sabemos es que sea cual fuere que sea el beta gorro que nos maximice esta función objetivo, ese beta gorro va a ser débilmente consistente. Y eso obviamente es una gracia de esta expresión que tenemos. ¿Ok? Supongan ahora que ustedes por alguna razón quisieran aplicar el teorema 1. En el teorema 1, recuerden que lo que necesitamos era que la función Q no requeríamos concavidad, requeríamos que la función Q sub t sea continua, ¿ya? Que es obviamente un requerimiento menos fuerte que el de concavidad, ¿ya? Pero para compensar ese requerimiento menos fuerte, teníamos que utilizar el requerimiento más fuerte, que Q sub t sobre t converge en probabilidad, pero uniformemente a Q. Por lo tanto, entonces ahora, simplemente para mostrarles qué hubiese ocurrido si hubiésemos utilizado el teorema 1, quiero mostrarles cómo demostramos convergencia en probabilidad uniforme. Entonces, ¿qué hemos hecho antes? Acá teníamos Q sub t sobre t, ¿sí? Que era la expresión que hemos derivado acá, esta de acá. Esta es Q sub t sobre t. Y por otro lado, tenemos lo que era Q, que era esta expresión de acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es evaluar la diferencia entre Q sub t sobre t y Q. ¿Okay? Entonces, si ustedes evalúan las diferencias entre estas dos cosas, van a ver que obviamente este argumento era la parte que estaba en Q sub t sobre t
y este era el argumento al que convergía X transpuesta X sobre T, que era esta matriz no estocástica W, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría en el segundo término? Este segundo término en Q convergía a 0, por lo tanto, cuando reste este segundo término para Q, va a quedarse simplemente esta parte de acá. Y lo que teníamos era que el último término era U transpuesta U sobre T en Q sub T sobre T, y eso convergía a sigma sub 0 cuadrado en el caso de Q. Por lo tanto, entonces acá tengo las diferencias entre estas dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para demostrar convergencia en probabilidad uniforme? Lo que tengo que hacer es que si yo busco el beta que haga lo más distinto posible, o lo más grande, la distancia que hay entre Q sub T sobre T y Q, ¿sí? Esa distancia de todos modos va a colapsar hacia cero a medida que la muestra se va haciendo lo suficientemente grande. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es, tratemos de encontrar entonces cómo podríamos maximizar esta expresión escogiendo el beta que haga lo más grande posible esta distancia entre Q sub T y Q, ¿sí? Entonces tendríamos que tratar de encontrar cuál es el beta que nos maximiza esto, ¿sí? Si ustedes hacen eso, si ustedes evalúan cuál es el beta que maximiza esto, entonces deriven esto respecto a beta y van a encontrar que la solución les va a entregar que esta es la solución a la que ustedes llegarían, ¿sí? ¿Ya? Entonces queremos encontrar el argumento que maximiza esta distancia, el argumento que maximiza esta distancia va a ser simplemente esta expresión de acá, ¿sí? Y por lo tanto, entonces ahora lo que queremos ver es cuál es la probabilidad que el supremo de esta distancia, ¿sí? El supremo de esta distancia sea en el límite cuando t tiende a infinito, con la probabilidad de que esto sea menor que epsilon para cualquier epsilon. Y entonces la gracia de esta historia es que, como ven, como esta parte de acá, cuando t tiende a infinito, esta parte de acá va a converger a esto, esta parte se va a ir. Esta parte de acá va a converger a cero independientemente de esto, y esta parte de acá va a converger, x transpuesta x sobre t va a converger a w también. Por lo tanto, entonces, independientemente de que queramos escoger el beta que haga lo más grande posible la distancia que hay entre Q sub T sobre T y Q, no vamos a poder encontrar que en el límite Q sub T sobre T pueda alejarse demasiado de Q. Y por lo tanto, entonces, llegamos a la conclusión de que Q sub T sobre T converge en probabilidad uniformemente a Q, que sería la segunda parte. La tercera parte es toda igual a la que hemos hecho antes, porque esta función Q, perdón, esta función Q de acá es, obviamente, requeríamos el supuesto de continuidad, no solo continua, sino que además es cóncava, y no solo cóncava, sino que globalmente cóncava, y que el beta que maximiza esta Q es simplemente beta igual a beta sub 0. Por lo tanto, entonces, si hubiésemos utilizado el teorema 1, hubiésemos llegado a la misma conclusión que teníamos antes de consistencia de este estimado. ¿Ok? Pasemos ahora a tratar de demostrar entonces normalidad asintótica del estimador OLS. Entonces, lo que ya hemos hecho es demostrar que el estimador OLS es consistente, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es verificar si se cumplen o no las condiciones del teorema 5. Las condiciones del teorema 5 tenían que ver con la primera derivada de Q sub t y la segunda derivada de Q sub t. Entonces, simplemente acá, repasando, acá tenemos la primera derivada de Q sub t respecto a beta y la segunda derivada de Q sub t respecto a beta. Esto es muy parecido a lo que han hecho cuando han hecho la minimización de suma con los residuos, solo que ahora, a diferencia de eso, tenemos todo con signo cambiado porque hemos hecho que el Q sub t sea el negativo de la suma con los residuos, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitamos hacer? Bueno, necesitamos hacer varias cosas. Si recuerdan su teorema 5, vamos a repasar rápidamente el teorema 5. Nuestro teorema 5 nos decía, necesitamos que la segunda derivada, la segunda, perdón, la segunda derivada exista y sea continua en un vecindario abierto del verdadero beta. La siguiente cosa que le pedíamos era que la segunda derivada, nuestro hessiano dividido t, converge en probabilidad de una matriz A y que esa matriz A sea igual al límite a la esperanza del hessiano, pero evaluado en el verdadero vector de parámetros. Y la siguiente condición era que la primera derivada, las condiciones de primer orden, pero escaladas por 1 sobre la raíz de t, convergen en distribución a una normal con esperanza 0 y matriz de varianza con varianzas b, donde b era el límite de la esperanza de 1 sobre t de gradiente transpuesto. Si se cumplían A, B y C, entonces concluíamos esto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, sin tener ninguna idea de cuál es el beta gorrito, vamos a utilizar directamente este teorema para tratar de demostrar consistencia normalidad asintótica del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, partamos por, obviamente, la segunda derivada que es esta de acá, esta función
ni siquiera está dependiendo de beta, por lo tanto estamos felices con la primera condición que le pedíamos. La siguiente cosa que le pedimos es que la segunda derivada, en nuestro hessiano, dividido t, converja a una matriz, que esa matriz sea no estocástica, invertible, y que esa matriz sea igual al límite de la esperanza de esta mismo, pero evaluado en el verdadero beta. Entonces, partamos por esta cosa que es como obvia. Agarremos la segunda derivada que está de acá, la dividimos por t y vemos a qué converge. Bueno, esto es menos dos veces x transpuesta a x sobre t, y x transpuesta a x sobre t hemos dicho que convergía una matriz W, y esa matriz W hemos dicho que era una matriz simétrica y invertible, ¿no es cierto? Y no estocástica. La otra cosa que tenemos que demostrar ahora es que si agarramos a esta misma cosa de acá, la segunda derivada, pero la evaluamos en el verdadero beta, no la evaluamos en cualquier beta, sino la evaluamos en el verdadero beta, le sacamos la esperanza y después llevamos esto y le damos la muestra a un tamaño arbitrariamente grande, eso debiese converger a la misma matriz A. Acá tenemos mucha suerte porque esta es la segunda derivada, ¿no es cierto? Dividido por t, no depende de beta, ni de beta sub 0. Por lo tanto, no está, al evaluarla en beta sub 0, va a ser exactamente igual a esto. Por lo tanto, entonces, la primera condición, o la segunda condición ya, se cumple de nuestro teorema 5. Y hemos entonces la primera condición del teorema 5 check, la segunda condición check. Ahora lo que tenemos que hacer es ir con la tercera condición. Y para ir con la tercera condición, partamos por el revés. Tratemos de primero derivar cómo es la matriz B. Con la matriz B hemos dicho que es simplemente el límite de la esperanza de 1 sobre t de la primera derivada transpuesta. Entonces, ¿qué hacemos acá? La primera derivada es esta expresión de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta primera derivada tenemos que evaluarla donde dice beta, tenemos que evaluarla en beta sub 0. Entonces, ¿dónde dice beta? Acá dice beta. Y entonces, en lugar de que coloquemos beta, colocamos beta sub 0. ¿Y qué va a ocurrir acá? Convenientemente, este término de acá con este término de acá se van a ir cuando yo evalúe esta expresión en beta sub 0. Y me va a quedar solamente este término de acá. ¿Sí? Me va a quedar simplemente ese término de ahí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y me va a quedar este término de acá, que es 2 veces x transpuesta u sobre u. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar 2 veces x transpuesta u sobre u por eso mismo transpuesto. Entonces va a ser u transpuesta x. ¿Sí? Y entonces acá me quedaba el 2 con el 2 se vuelve 4 y me queda x transpuesta u por u transpuesta x por 1 sobre t. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar la esperanza. Al aplicar la esperanza, entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si los x fuesen no estocásticos, esta esperanza se va a meter hasta acá y va a quedar simplemente la esperanza de u por u transpuesta. Pero la esperanza de u por u transpuesta es simplemente sigma cuadrado de identidad y por lo tanto sigma sub 0 cuadrado de identidad, ¿no es cierto? La verdadera varianza por identidad. Por lo tanto, entonces el sigma cuadrado sale acá y la identidad, obviamente me queda que cualquier cosa por identidad es cualquier cosa, y por lo tanto me va a quedar x transpuesta x, nada más. Por lo tanto, entonces, todo este término de acá es simplemente 4 veces sigma sub 0 cuadrado, 1 sobre t, x transpuesta x. ¿Qué hago después? Ahora aplico el límite cuando t tiende a infinito, y hemos dicho que x transpuesta x sobre t convergía a una matriz W, y esa matriz W era no estocástica e invertible. Por lo tanto, se las presento por si no la conocían, esta es nuestra matriz B en el caso de OLS. Entonces, ya hemos encontrado cuál es la matriz A, es esta de acá, y hemos encontrado cuál es la matriz B. ¿Qué nos faltaría por demostrar? Lo que nos faltaría por demostrar es que si yo evalúo esto, ¿sí?, en una raíz consistente, que hemos llamado beta barrita, y yo multiplico esto por 1 sobre raíz de t, esto debiese converger en distribución a lo normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas B, donde B es esta misma matriz que tenemos acá, que acabamos de descubrir. Por lo tanto, entonces, lo que tengo que hacer es simplemente venir acá, acá tenía nuestro amigo Q, ¿no es cierto? Le evalúo en lugar de beta, lo evalúo en beta barra, porque tengo que evaluarlo en un estimador consistente que está entre beta perdón, entre beta gorro y beta sub 0, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, entonces tengo que evaluar esta expresión de acá. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que, otra vez, dado que el beta barra es un estimador consistente, ya hemos demostrado que el beta barra, perdón, que el beta gorro es un estimador consistente de beta, como el beta barra está entre beta gorro y el verdadero beta, entonces beta barra también va a converger al verdadero beta.
Por lo tanto, este término de acá va a converger a este segundo término, esta parte se me va a ir y por lo tanto va a quedar solamente esta expresión de acá. Por lo tanto, entonces, la distribución asintótica de esta parte de acá va a ser igual a la distribución asintótica de esta expresión de acá. Esto que estoy colocando acá, por si no lo recuerdan, es simplemente quiere decir, tiene la misma distribución límite, o en inglés, este LD quiere decir limiting distribution. Entonces, tiene la misma distribución límite esta esta expresión, que esta expresión. Por lo tanto, entonces tengo que simplemente derivar cuál es la distribución asintótica de esta expresión. Entonces, tengo que encontrar cuál es la distribución asintótica de esto. Y por razones que ustedes han visto ya, aplicando teorema central del límite, podemos demostrar que X transpuesta U sobre raíz de T converge en distribución anormal con esperanza cero y matriz de varianza y covarianzas sigma cuadrado por W, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta parte de acá, por raíz de T, converge en anormal con esperanza cero y matriz de varianza y covarianzas sigma cuadrado sub cero por W. Pero acá teníamos un 2 metido al medio, ¿no es cierto? Como tenemos un 2 metido al medio, quiere decir que la matriz de varianzas y covarianzas de esta variable de acá va a ser simplemente 4 veces esto de acá, porque va a ser el cuadrado de esto de aquí, ¿no es cierto? La varianza. Y por lo tanto, entonces, esta es la distribución asintótica de esto de acá, que es esto de acá. Y este terminito de acá, ¿qué debería ser? B. B. Y por lo tanto, entonces, hemos demostrado que se cumple la condición C. Como se cumplía la condición A, la condición B y la condición C, entonces ahora invocamos nuestro teorema 5 y decimos raíz T, acá debe decir beta gorro menos beta sub 0, converge en distribución a una normal con esperanza A sub 0, perdón, con matriz de varianza y covarianzas, A sub 0 inversa, B, A sub 0 inversa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, sabemos que A sub 0 era esto de acá. ¿Sí? Entonces va a ser A sub 0 inversa, que sería esta expresión de acá, por B, que es esta expresión de acá, por A sub 0 inversa, que vuelve a ser esta expresión de acá. ¿Sí? Y ahora entonces, negativo con negativo sobre el positivo, 2 con 2 y 4 se nos va, un W inversa se nos va con el otro, y nos queda simplemente esta matriz de varianza y covarianza. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, raíz T de beta gorro menos beta converge en distribución a una normal con esperanza cero y matriz de varianza y covarianzas sigma sub 0 cuadrado omega inversa. Donde omega, recuerden que era X a lo que convergía X transpuesta X sobre T. Por lo tanto, entonces, si es que abusamos de notación y despejamos entre comillas este raíz T, beta gorro menos beta va a ser aproximadamente normal. Esto es un abuso de notación porque sabemos que esto va a converger en distribución y en probabilidad a cero. No converge a una normal, sino que converge a cero. Pero abusando de notación, esto va a ser aproximadamente normal, con esperanza cero, y acá, como estamos dividiendo entre comillas por un raíz de t, nos va a quedar simplemente x transpuesta a x inversa. Y este es nuestro fiel y querido amigo, que es la matriz de varianza y covarianzas del estimador OLS. Por lo tanto, entonces, como acabamos de ver, hemos encontrado la misma distribución asintótica que hemos derivado en nuestros primeros cursos de econometría, solo que ahora somos tan cancheros que lo hemos hecho sin siquiera derivar el estimador OLS, aplicando solamente teoría de estimadores extremos. ¿Okay? Bien, pasemos entonces ahora a tratar de mostrar que nuestro querido amigo de Nonlinear Least Squares, a quien encontramos hace relativamente poco tiempo, también es un estimador extremo y obviamente vamos a derivar nuevamente, vamos a derivar las propiedades asintóticas de este estimador. Acá sí tendríamos un problema respecto a lo que hemos hecho con mínimos cuadrados ordinarios, porque mínimos cuadrados ordinarios teníamos el camino rápido, barato y fácil, que era simplemente derivar explícitamente cuál era el beta gorro y trabajar las propiedades asintóticas del estimador utilizando leyes de grandes números y teorema central del límite, ¿no es cierto? Esa es la manera más obvia, directa y eficiente de derivar las propiedades asintóticas del estimador OLS. Pero si quieren hacer un gol de taquito, una jugada de lujo, eso es lo que hemos hecho al demostrar que al derivar las propiedades asintóticas del estimador OLS sin derivarlo explícitamente utilizando estimadores extremos. Pero ahora, en el caso de mínimos cuadrados no lineales, ese lujo ya no es lujo, es una necesidad. Porque en el caso de mínimos cuadrados no lineales, no tenemos una solución explícita para el estimador. De hecho, no sabemos cuál va a ser el estimador, dependiendo cuán no lineal sea la función, etcétera. Vamos a tener que utilizar métodos numéricos para tratar de derivarlo. Entonces, lo que queremos hacer ahora es tratar de encontrar las condiciones bajo las cuales podemos garantizar que cuando hagamos la estimación de esta función utilizando mínimos cuadrados no lineales, podamos encontrar un estimador que sea consistente, una raíz que sea consistente y asintóticamente normal. ¿Okay?
Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, ya casi que no hay escapatoria. Entonces, esto dejó de ser un lujo y se volvió una necesidad. La única teoría que nos va a servir desde un punto de vista asintótico para tratar de derivar las propiedades del estimador de mínimos cuadrados no lineales va a ser esta teoría que hemos derivado. Bien, entonces, obviamente, otra vez, el estimador de mínimos cuadrados no lineales va a ser el que maximice la función Q sub t, y la función Q sub t va a ser simplemente el negativo de la suma cuadrada de los residuos, solo que ahora la esperanza condicional de y en x es una función m, entonces esta función m es potencialmente, no potencialmente, sino efectivamente, no lineal en beta. Y como es no lineal en beta, esta función dejó de ser cuadrática en beta, y al dejar de ser cuadrática en beta, dejó de ser globalmente cóncava, y las penas del infierno nos cayeron por la no linealidad que hemos creado acá. ¿Cierto? Entonces vamos a tratar de ver cómo podemos demostrar consistencia y normalidad asintótica en estos casos. La gracia ahora es que, como ahora conocemos, en el caso de mínimos cuadrados no lineales, podemos especializar un poco más lo que hemos visto en los teoremas 1, 2 y 3 de consistencia para el caso específico de mínimos cuadrados no lineales, porque en el caso de mínimos cuadrados no lineales ahora sabemos cuál es la forma general de Q, sabemos exactamente cuál es la forma de Q, si es que conociésemos cuál es la forma de M, si supiésemos cuál es la función no lineal que queremos estimar, entonces tenemos una forma específica de Q, y por lo tanto entonces podríamos tratar de especializar los teoremas de consistencia que hemos visto antes para tratar de ver el caso específico de qué ocurre cuando la función Q sub t adopta esta forma, ¿no es cierto? Y en ese caso, como ustedes imaginarán, lo que ocurre es que obviamente esta función, la única fuente de problemas, entre comillas, va a estar en la función m. Por lo tanto, entonces, el teorema de consistencia que vamos a derivar ahora es un teorema de consistencia que va a estar especializado a tratar de ver qué propiedades tiene que satisfacer la función m para yo con ella poder invocar este teorema 6. ¿Okay? Entonces, la primera, el teorema de consistencia que vamos a derivar acá nos dice, en primer lugar, que obviamente si es que queremos encontrar un estimador extremo derivando esta función respecto a beta, más vale que la primera derivada exista, la derivada de m, porque todo lo demás es trivial, lo único que depende de beta es m, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces queremos que la derivada de m respecto a beta exista, ¿ok? Y que sea continua en un vecindario abierto en el que esté el beta sub 0. Entonces, que exista y sea continua en un vecindario abierto de beta sub 0. Puede no ser continua lejos de beta sub 0, pero tiene que ser continua y la derivada tiene que existir en un vecindario abierto de beta sub 0. ¿Okay? ¿Ok? La siguiente es que m sub t tiene que ser continua en cualquier beta que esté en el vecindario abierto de beta sub 0. Entonces, cuando yo cuando yo agarro la función m, yo la evalúo en cualquier beta que esté en el vecindario abierto de beta sub 0, esta función m tiene que ser continua en beta. ¿Ok? ¿Ok? Y la siguiente cosa es esta propiedad que nos dice que tiene que haber convergencia uniforme en beta 1 y beta 2 que están en el vecindario abierto en el que está beta sub 0. Entonces, la idea otra vez es que si yo tengo el vecindario abierto en el que está el verdadero beta, si yo tomo cualquier combinación de conjeturas, entre comillas, de beta, llamamos la beta 1 y beta 2, que están en este vecindario abierto, ¿sí? Esta expresión tiene que converger uniformemente. ¿A qué? A una función no estocástica. ¿Sí? La siguiente cosa que tenemos que pedirle es que y esta es como la condición de identificación, es que cuando yo evalúe la distancia entre m evaluado en beta sub 0 y m evaluado en cualquier beta, ¿sí? Esta distancia tiene que ser distinta de 0 cuando la muestra sea arbitrariamente grande para cualquier beta que no sea el verdadero beta. ¿Sí? Entonces, si yo evalúo esta función m, esto quiere decir que si yo evalúo m en el verdadero beta y yo lo evalúo en cualquier otro beta, el único beta que va a hacer que estas dos cosas sean iguales es cuando yo evalúe el beta en el verdadero beta. Si yo lo evalúo en otro beta, esta distancia no puede ser igual a 0. Y por lo tanto, quiere decir que va a haber en este vecindario abierto, va a haber un solo beta sub 0 que va a ser la raíz consistente, perdón, que va a permitirme conseguir la raíz consistente de el proceso de minimización que estoy derivando. ¿Ok? Entonces, si es que se cumplen las condiciones A, B, C y D, entonces se dice que una raíz de este problema que estoy tratando de resolver, que es derivar esta función respecto a beta, e igualar esto a 0 y con eso obtener el estimador de mínimos cuadrados no lineales, ¿sí? Esa raíz va a ser consistente en el sentido del teorema que hemos dicho antes, el teorema 3, ¿sí? Que era justamente el teorema en el que estábamos lidiando con el problema en que teníamos potencialmente más de un máximo en nuestra función. ¿Ok?
Bien, hagamos no una demostración, sino simplemente un sketch de la demostración de consistencia de este teorema. ¿Ok? Entonces, otra vez, lo que ustedes tienen que hacer en la vida real no es demostrar este teorema, sino es aplicar este teorema, a no ser que les pida demuestre el teorema, cosa que claramente es poco probable que les pida porque el teorema está acá demostrado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es más o menos aplicar las mismas cosas que hemos utilizado para consistencia en el caso de mínimos cuadrados ordinarios. Recuerden que el viejo truco era restar y sumar x beta sub 0. Acá estamos restando y sumando m evaluado en beta sub 0. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, otra vez, volvemos al viejo truco de que llamamos a esto u sub t, y acá tenemos entonces nuestro u sub t, y tenemos la distancia entre m y beta. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces vamos a tener, esto lo vamos a llamar un término, esto lo vamos a llamar otro término, tenemos entonces el término cuadrático de esta expresión de acá, el término cuadrático de esta expresión de acá, y el doble producto de esta expresión de acá y esta expresión de acá. Entonces, llamamos a este término A sub 1, llamamos a este término A sub 2, y llamamos a este término A sub 3. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué queremos demostrar? Lo que queremos demostrar entonces es que esto converge en probabilidad uniformemente o converge en probabilidad a una función Q, que esa función Q es maximizada en el verdadero beta, ¿no es cierto? ¿Sí? Y una de las cosas entonces que sabemos acá es que este nuestro A sub 1, ya lo hemos mostrado porque si nuestros subtest son IID o si nuestros subtest tienen cuarto momento acatado, entonces por Khinchin o por Chebyshev, ley débil de grandes números, esto va a converger simplemente a sigma sub 0 cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Este término de acá debiese converger en probabilidad a cero, ¿no es cierto? ¿Y por qué converge en probabilidad a cero este término de acá? Porque en el fondo lo que debería estar ocurriendo es que los u sub t deberían ser ortogonales a la función m de beta, ¿no es cierto? Por la misma cosa que hemos hecho antes, ¿se recuerdan? Acá es básicamente lo mismo que decir que en lugar de x transpuesta u, que x transpuesta u, la esperanza x transpuesta u converja a cero, acá debería ser el z transpuesta u, donde el z debería ser la de los gradientes, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta expresión de acá debiese converger a cero, y esta expresión de acá, obviamente, debiese ser minimizada, o debe ser maximizada en beta igual a beta sub cero, por el supuesto que hemos colocado acá, ¿sí? El supuesto de identificación que hemos colocado. Por lo tanto, entonces, eh, eh, se cumple esta expresión de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Una manera de demostrar, entre comillas, directamente esto es simplemente hacer justamente lo que ya hemos visto antes, que es un poco de truco acá. Lo que es utilizar directamente la condición de primer orden, y al utilizar la condición de primer orden sabíamos que aparecía nuestro jacobiano, ¿se acuerdan? Cuando hemos derivado nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios, o de mínimos cuadrados no lineales, perdón, y hemos dicho entonces que nuestro z transpuesta z era la matriz de segundos momentos, entre comillas, que utilizaríamos acá, que sería la que resultaría de, por ejemplo, hacer una aproximación de segundo orden, o perdón, una aproximación de primer orden de m en torno a beta sub 0. Entonces, si es que hacemos esta aproximación de m en torno a beta sub 0 y z transpuesta z sobre t converge a una matriz W, y esa matriz W es no invertible y estocástica, entonces con eso también podríamos demostrar directamente, entre comillas, consistencia del estimador de mínimos cuadrados no lineales. ¿Ok? Bien, el ejemplo que tengo acá es un ejemplo particular. Entonces, lo que me gustaría tal vez es que, estoy pensando que tal vez sería bueno que ustedes simplemente lo revisen, pero en este ejemplo particular estoy haciendo un caso muy específico. Estoy diciendo, por ejemplo, supongan que la función m adopta esta forma. Entonces, esta función m es obviamente no lineal en beta, ¿sí? Porque m va a ser beta sub 0 al cuadrado más 2 veces beta sub 0 x sub t más x sub t al cuadrado. Entonces, esta función m es no lineal en beta y por lo tanto no puede ser estimada por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces lo que hago acá es simplemente colocar algunos supuestos adicionales, por ejemplo, que a qué converge x, el promedio de los x, a qué converge el promedio de los x al cuadrado, y con eso tratar de demostrar consistencia del estimador de mínimos cuadrados no lineales, independientemente de que no lo voy a derivar. Acá no voy a derivar, no sé cuál es el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Lo que voy a hacer es simplemente demostrar que se cumplen estas condiciones de acá, estas tres condiciones de acá. Entonces, el estimador de mínimos cuadrados no lineales, que resulta de minimizar la suma de cuadrados residuos con esta función m,
va a ser un estimador que va a ser consistente independientemente de cuál sea ese estimador. Y acá lo que hago simplemente es ir por el camino, demostrar que Q sub t sobre t converge a una matriz Q, o perdón, una función objetivo Q, que esa función objetivo Q es maximizada en el verdadero beta y esa función Q es continua o cóncava dependiendo de si he pedido convergencia en probabilidad uniforme, ¿no es cierto? Si he pedido convergencia en probabilidad uniforme, necesito solamente concavidad, o perdón, solamente continuidad, pero esta función es cóncava acá. Y por lo tanto, entonces, con eso demostraría que este estimador es maximizado en beta igual a beta sub 0, y por lo tanto, entonces, yo sé que el estimador de minúsculos no lineales, sea cual fuere que se resulte siendo, va a ser un estimador consistente del verdadero beta. Entonces, les pediría que simplemente antes de dormir hoy día, le peguen una revisadita a la derivación de este ejemplo o este ejercicio. De hecho, en algún examen pasado, he utilizado no esto, pero una variante de un modelo como este para que ustedes tengan que invocar estimadores extremos para derivar las propiedades asintóticas del estimador de mínimos cuadrados no lineales. Derivemos ahora entonces la normalidad asintótica del estimador de mínimos cuadrados no lineales. Entonces, para eso, nuevamente, ¿qué necesitamos? Tratar de discutir vida y milagros de qué? De la primera derivada de Q y de la segunda derivada de Q. Entonces, partamos por la segunda, que es como la más simple, ¿no es cierto? Necesitamos la segunda derivada de la función objetivo respecto a beta por beta transpuesta y necesitamos evaluar entonces a qué convergen estas cosas de acá. Entonces, la segunda derivada sería simplemente deriven la función objetivo Q general que tiene, esta de acá, no, perdón, esta que hemos expresado de modo más conveniente, esta de acá, ¿no es cierto? Derivémosla respecto a beta dos veces, y al derivar respecto a beta dos veces vamos a obtener estas expresiones de acá, todo esto de acá. ¿Sí? Al derivar el hessiano de este problema respecto a beta evaluado dos veces. Y esto entonces es simplemente primer término, segundo término y tercer término, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y se puede demostrar, háganlo con calma en la casa, pero esto debería ser relativamente obvio y simple de demostrar, que esta expresión de acá debiese converger en probabilidad a menos dos veces W. ¿Sí? Por básicamente las mismas razones que hemos discutido para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, tomando en cuenta que el estimador de mínimos cuadrados no lineales puede entenderse, por ejemplo, en este ejemplo, como una aproximación de primer orden también después cuando hagamos Gauss-Newton, por ejemplo. ¿Okay? Y entonces, este sería la matriz A, menos dos veces W. ¿Sí? La matriz B va a ser cuatro veces sigma cuadrado, lo mismo, vuelvan a tratar de hacer lo que hemos hecho para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, pero aplíquenlo para el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Hemos hecho el mismo truco, ¿no es cierto? Hemos sumado y restado la esperanza condicional evaluada en el verdadero vector de parámetros, hemos sacado los tres términos, hemos visto a qué convergía cada término, exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior caso allá. Y lo mismo tienen que hacer ahora, tienen que evaluar la función, la primera derivada, la evalúan en beta sub 0, la evalúan en beta sub 0, van a encontrar cuál debería ser el B, y luego de haber encontrado cuál debería ser el B, utilizan esa expresión para demostrar que raíz t, perdón, 1 sobre la raíz de t de la primera derivada, pero evaluada en beta sub 0, converge en distribución normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas B, donde esta debería ser la matriz B, habría que demostrar que es la matriz B. Una vez que han hecho eso, sabemos que podemos aplicar nuestro teorema de normalidad asintótica, el teorema 5, y con el teorema 5 entonces raíz t de beta gorro menos beta converge en distribución normal con esperanza 0 y matriz de varianza y covarianzas, esto inversa, esto inversa. Y otra vez haciendo las mismas expresiones que hemos hecho antes, o sea que esto va a ser algo razonablemente parecido a lo que hemos discutido en términos de derivación. Obviamente va a ser un poquito más complicado, pero va a ser razonablemente parecido a lo que hemos hecho para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, y por lo tanto esta sería la matriz de varianza y covarianzas asintótica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho antes entonces con el Z? Lo que hacemos simplemente es decir cuál sería nuestro estimador en este ejemplo. ¿Sí? Y por ejemplo, si es que recordamos nuestra motivación para el estimador de mínimos cuadrados no lineales, podríamos obtener una aproximación de Taylor de primer orden al M en torno al beta sub 0, y haciendo eso llegaríamos a que esta sería raíz t de beta gorro menos beta sub 0. Si hacemos eso entonces, la derivación de normalidad asintótica va a ser relativamente automática, pero
sería el caso indirecto, sería el caso en el que no estamos utilizando estimadores extremos, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, una vez que hacen eso, llegamos a esta distribución de acá. Y por lo tanto, otra vez, el mismo ejemplo que teníamos antes, si quieren obtener la matriz de varianza y covarianzas del betagorro, lo que hacen es, entre comillas, dividen esto por raíz de t para que se quede esto solo y les va a quedar simplemente sigma cuadrado z transpuesta z evaluada en el betagorro, que es la matriz de varianza y covarianzas que hemos mostrado y hemos presentado al empezar el tema 5 en el curso. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, lo que acabamos de hacer es mostrar que lo que habíamos dicho en el tema 5 es efectivamente derivable utilizando estimadores extremos. Y acá lo que hago en este ejemplo, en el ejemplo 2, es simplemente tratar de derivar la distribución asintótica del ejemplo 1, en el que la función m adoptaba esta forma particular, y que traten de derivar la distribución asintótica de este estimador. Les pediría nuevamente con calma en la casa que demuestren que efectivamente este es el resultado al que deberían llegar. Donde he colocado un supuesto más, que el promedio de los x a la cuarta converge a una constante R. ¿Okay? Entonces, si es que este supuesto se cumpliese, entonces demuestren que esta es la distribución asintótica a la que debiesen llegar con el estimador de mínimos cuadrados no lineales. Otra vez, ni siquiera sabemos cuál es el estimador. No tenemos idea de cómo saber, porque no tenemos datos, no hemos estimado nada, pero podemos garantizar que cuando hagamos la estimación en el vecindario abierto del verdadero beta, la raíz de ese betagorro va a ser no solamente consistente, la raíz de ese problema va a ser no solamente consistente, sino también asintóticamente normal. Y la distribución asintótica va a tener la forma que acabamos de derivar. Entonces, hemos hecho cosas, si me preguntan, bastante poderosas, porque hemos demostrado consistencia y normalidad asintótica de estimadores sin siquiera necesitar derivarlos. Y eso es algo que obviamente nos gustaría poder hacer, porque después, en la práctica, lo que vamos a hacer es simplemente apoyarnos en teoría asintótica para, por ejemplo, hacer inferencia en un problema particular que tengamos. Y la única manera de hacer inferencia o de apoyándose en criterios asintóticos es utilizando la teoría asintótica de estimadores extremos.